Hola, ¿cómo están? Hoy, como todos los días, estamos con ustedes en el otro enfoque. Hoy voy a estar quien les habla, solamente Tito Olivo, porque no va a estar Darío Cuba ni va a estar Guarionés Luperón. Guarionés todavía está por los lados de Manzanillo. No hemos tenido comunicación con él, pero él llegará. Y en este día vamos a hablar de dos temas importantes. Uno tiene que ver con la fecha de hoy, el 12 de enero. Y el otro, vamos a analizar las proyecciones económicas que hay y que se vislumbra para este 2022. Es un análisis importante porque esto nos permite una visión a futuro de por dónde se va a dirigir la economía global y cómo esto puede beneficiar o afectar negativamente nuestra economía y las economías de las naciones emergentes como la República Dominicana, que dependen de otra economía. Nos vamos a ir a un corte, pero antes queremos decirle que este programa se transmite por el canal 252 de Telecable y que además usted también puede sintonizarnos a nosotros en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos personas que nos ven en Europa, tenemos personas que nos ven aquí en el continente americano, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, o sea, en diferentes naciones del continente americano, Venezuela, todo, nos ven. ¿Por qué? Porque usted solamente tiene que poner cananga.tv en su dispositivo electrónico, o sea, una televisión inteligente, un celular inteligente, una laptop o una computadora, lo que sea, una PC. Usted no puede localizar. Si este programa se transmite a las 9 de la noche. Si usted a las 9 de la noche no nos puede localizar porque está haciendo algo, usted se registra en YouTube y va a buscar el otro enfoque con Darío Cuba, le va a dar a la campanita para siempre recibir nuestra propuesta. Y si lo que nosotros estamos haciendo a usted le gusta, pues usted lo comparte en su red de relacionados y amigos, o sea, amigos y sus redes sociales, y también le va a dar me gusta, lo va a compartir. Esta acción que usted hace, tan pequeña para usted, pero es muy grande para nosotros, porque esto nos permite a nosotros esforzarnos más y seguir haciendo nuevas propuestas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar del 12 de enero de 1972. Parece que fue ayer, pero ya hacen 50 años. Yo recuerdo que ese día me levanto temprano y me voy al parque
de mi pueblo, en Manzanillo, donde escucho a Radio 1000 con un grupo de personas que estaban ahí, de que había un fuerte combate en la Avenida de las Américas. Eran 4 compañeros, ya habían caído 2 por la mañana, Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco habían caído a las 6 de la mañana en un enfrentamiento desigual con las tropas regulares del Ejército Dominicano y la Policía Nacional. Nos mantuvimos en vilo todos. Ahora, ¿quiénes eran esos 4 compañeros que enfrentaron en forma desigual a las tropas dominicanas? Vamos a analizar esto por partes. Muchas veces nosotros oímos hablar de los palmeros, pero no sabemos quiénes eran los palmeros y por qué el de los palmeros. Ulises Cerón Polanco, Virgilio Perdomo Pérez, Amaury Germán Aristi, Leal Prandi, esos compañeros, conjuntamente con un grupo de compañeros del 14 de junio, partieron a Cuba en el año 1967, creo, a recibir entrenamiento militar que lo enviaba el 14 de junio. En la medida que esos compañeros que enviaba el 14 de junio a Cuba, enviaba otra avanzada más hacia China. En ese proceso que los compañeros se están entrenando en Cuba, se da el rompimiento del 14 de junio, o sea, no una división del 14 de junio, por un lado los maoístas y por el otro lado los guevaristas. Amaury estaba en Cuba y entra en contacto con el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, que ya había salido de su misión diplomática, que estaba en Inglaterra y se había radicado en Cuba. Y decide abandonar el 14 e integrarse a la guerrilla del coronel Camaño, en la parte urbana. Ese grupo eran alrededor de 9 o 10 compañeros, no recuerdo bien. Sé que estaban los 4 compañeros que cayeron, estaba Confesor Tavares Villa, que murió recientemente, estaba Gordini, que es Manuel, uno que le decían Gordini porque era un tenor, cantaba, era de La Vega, y había un compañero de Baní. Esto es lo que recuerdo de ese grupo que estaba allá. Ellos deciden integrarse al movimiento, pero junto había otro grupo que era del MPD, que estaba aparte en una casa en Marianao. Ese grupo lo comprendía Tácito Perdomo, que después se pasó al Partido Reformista, Melvin Mañón, quien traiciona a Camaño, o sea, que es la persona que traiciona el movimiento, y también César Feli, que va a jugar un rol en el descubrimiento de los compañeros aquí en la cueva. Este grupo se está entrenando y también participa de este movimiento el PCD. Pero cada uno se está entrenando y lo mantienen compartimentado, porque es así el movimiento guerrillero. Pero también al interior del Partido Revolucionario Social Cristiano se va dando una tendencia de enfrentamiento entre los conservadores y los radicales del movimiento social cristiano, que habían sido los que habían firmado el acuerdo de Río Piedra y que planteaban en esa situación la lucha armada también. Este grupo va a pasar a llamarse el del socialcristianismo, Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Camilo Torres.
En él estaban presentes Miguel Coco, después Max Cui, estuvo también Héctor Otero, que estuvo entrenándose en Cuba, y paralelamente todo esto se va dando y se va configurando. Los compañeros en Cuba se les plantean que no debían hacer ninguna acción aquí en República Dominicana y que debían mantener un perfil bajo debido a que iban a pertenecer a un esquema de político-militar de mayor envergadura, cosa que los compañeros no acataron. Amaury no estuvo de acuerdo, los compañeros decidieron hacer acciones y hacen una acción que es el asalto al Royal Bank en el año 1969. Esto desata la persecución de los compañeros y comienza un movimiento de ellos y se lleva y se localizan en la casa que estaba en la cercanía a la cueva donde ellos van a caer ese día. El nombre que ellos asumen para su proyecto político era Comando de la Resistencia, Movimiento de Liberación Nacional de los Comandos de la Resistencia. Ahora, ¿por qué de los Palmeros? Cuando ellos estaban entrenando en Cuba, ese primer grupo de los compañeros de los comandos, al no tener nombre, y ellos siempre estaban debajo de la mata de palma después que terminaban los entrenamientos, los cubanos le llamaron palmeros. Ahí están los palmeros, ellos siempre se sentaban abajo de la mata de palma a hacer algunos cuentos, chistes y a hablar. Y cuando le enviaban comida, le ponían, por ejemplo, para los tupamaros, para el Frente Sandinista, entonces le ponían a la cantina de ellos para los palmeros. Entonces le llegaba los palmeros y desde ahí viene el nombre palmero. Ahora, ¿qué pasa? Ese día aciago del 12 de enero de 1972. César Félix, cuando llega de Cuba, al igual que los compañeros, se integra con los compañeros. Se le entrega un dinero para que él haga una compra. Ya los corecatos habían salido en el 15 de febrero del año 1970 y se integran también con los compañeros a trabajar. La parte de coordinación entre los comandos y los corecatos era Miguel con el alias de, Guillermo, comandante Guillermo, y es el que se integra a coordinar entre los comandos y los corecatos. Ese día se le entrega dinero a César Félix. César se había comprado un vehículo nuevo, comenzaron a darle seguimiento y fue a hacer la compra de bienes a un solo sitio y compró muchos bienes que no eran perecederos, galletas de soda, salchicha, salami, queso, y esto llamó la atención de los organismos de seguridad, de los cuales hicieron una llamada y el Chacal se movió en la persecución de César Félix. A César lo paran en el puente Duarte y ahí está el capitán Almanzar, que era el padre de Virgilio Almanzar, que era miembro de los comandos y los corecatos y que va a perder a su padre en ese enfrentamiento, y que el capitán Almanzar, cuando detienen y Moncho Enrique, que se le llamaba el Chacal, comienzan a investigar, César Félix le dice que él es un comerciante de San Pedro de Macorís y los dejan ir, pero llaman
al peaje para que cuando pasara el vehículo placa tal por ahí, le dieran seguimiento. Ese vehículo nunca pasó e inmediatamente lo que se hizo fue que se militarizó el área, agarraron a César y lo llevan. Esos compañeros se iban a mover a una casa que se había adquirido. Ese día se iban a mover hacia Boca Chica. Y el día anterior estaba con ellos mi gran amigo, muerto, confesor Tavares Villa, Confe, que nosotros lo admiramos y lo queríamos tanto. Pues Confe se movió hacia Asua para montar, él tenía el objetivo de montar un centro de operación guerrillera allá para ver cuando el desembarco que se podía producir de Camaño, entonces tener allá un centro de abastecimiento y un centro de reclutamiento de gente para el movimiento guerrillero. Confe se va, Confe me contaba, y así lo deja en un libro que dejó, que va a ser publicado, que tiene que ver con la fuga de él de la cárcel de Puerto Rico, de él y de Wellington Arcanio Peterson, amigo nuestro, que también estuvo entrenándose en Cuba, aunque no fue de la avanzada Palmera, como se llama, sino que fue posteriormente. Esto se da la situación e inmediatamente cuando Confe escucha los enfrentamientos decide venir hacia Santo Domingo. Era poco lo que se podía hacer. Los compañeros que estaban al cargo de la dirección operativa de los comandos estaban ahí adentro todo, y lo que se trató de hacer fue rápidamente hablar con Rafael Herrera, Monseñor para Agripino, para tratar de salvarle la vida a los dos que quedaban, que era Virgilio Perdomo y el compañero Amaury Germán Aristi. La situación fue compleja, la lucha se dio desde las 6 de la mañana hasta pasado, fueron 15 horas de combate, donde los compañeros cobraron caro su vida. Esto trajo la publicación de la carta de Amaury a Camaño, o sea, las contradicciones que se daban entre Camaño y Amaury que habían dado, pues salieron a relucir una serie de cosas ahí. Y esto lo hago este análisis porque yo era de los corecatos que después pasaron a ser unificados, un comando unificado de los corecatos con los comandos de la resistencia. Ahora, después de eso, en el año 1973, viene el coronel de Abril y otro fracaso más con la muerte del coronel Camaño. Y ahí entra a relucir la traición de Melvin Mañón. Ni tiene que ver Peña Gómez, ni tiene que ver Don Juan en eso, sino la traición de Melvin Mañón, que una de las cosas que Hanley siempre hablábamos y no le perdonaba a los compañeros fue el haberle perdonado la vida a Melvin Mañón, quien había anunciado que Camaño vendría en junio del 74 y Camaño apareció aquí en febrero del año 1973, pero no solamente que dijo eso, sino que Melvin apareció en el DNI denunciando a Max Puig, denunciando a Miguel Coco y denunciando a todos los compañeros y diciendo que ellos eran los contactos con Camaño en Cuba. Aquí está eso servido. Ojalá que los compañeros que están vivos todavía puedan hablar ese tema, porque muchos dicen no, que Melvin no traicionó, que Melvin lo que pasa es que era cobarde, que ya la situación habían agarrado a Hanley y él decidió ponerse en salvamento. Hay muchas cosas que habría que averiguar. Melvin sale con un puesto en el Banco Central, una asesoría de la minera
de Falcon Bricks, le dan una finca en Villamella, recibe una cantidad de dinero. O sea, que Melvin tiene muchas cosas que decir y además escribe un libro que se llama Operación Estrella, donde hace el develamiento de muchas cosas. Hoy, en homenaje a esos 4 compañeros caídos en combate, en enfrentamiento desigual, he querido hacer este pequeño aporte. Vámonos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de economía. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital, República Dominicana. En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Usted está viendo el otro enfoque de Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón, que todos los días, de lunes a jueves, analizamos la política y la economía de República Dominicana y del mundo, pero principalmente de América Latina. Hablábamos de los compañeros que cayeron en combate. Me faltó algo por decir, y hay que decirlo en su justa dimensión. Del grupo, todos los que creíamos en la guerra de guerrilla y como el foco para el desarrollo de una guerra, o sea, lo que se va a conocer como una guerra prolongada, para ir de una guerra de movimiento a una guerra de posición y movimiento, que era lo que estábamos buscando para poder obtener el triunfo. El PCD planteó que no era lógico el desarrollo de esa lucha armada y le pidió al coronel Camaño que saliera por Vietnam, diciendo que estaba en Vietnam, y que viniera a la República Dominicana y apareciera en el espacio político dominicano. Para eso don Juan le estaba ofertando la candidatura a presidente del PRD, a lo cual él se negó. Y también los otros grupos que estábamos, que operábamos, o que se operaba, pues no estuvimos de acuerdo, se estaba de acuerdo con la
la articulación y el desarrollo de la guerra de guerrilla. Son los errores que cometen y que se cometen y que quizá la falta de visión política, quizá el mismo triunfo de la Revolución Cubana, quizá el estallido bélico de abril del 65, todo eso obnubiló una parte de nuestra izquierda y no nos permitía ver más allá de la curvatura que en términos políticos hay que ver esto. Pero solamente quería hacer esto para, con su justeza, cada cual pudiera analizar y ver y sopesar qué es lo que pasó, porque lo que pasó hoy tuvo mucho que ver con lo que pasó en el año 1973 y qué es lo que ha pasado con el devenir histórico de nuestra izquierda. Vamos a hablar hoy de cuáles son las posibilidades económicas que hay en el mundo. Hoy. Vemos que la cepa del Omicron se ha expandido. China, hay 20 millones de contaminados en el día de hoy, 20 millones. La economía se ha ido, el Omicron ha sido mucho más agresiva en su expansión que la cepa Delta, que fue la anterior cepa, pero menos letal. O sea, cuando digo menos letal, aunque infecta a más personas, la cantidad de muertes por esta cepa es mucho menor. Y se debe a varios factores que ya han analizado. Uno puede ser a la debilitación del virus, otro ya el organismo ha creado anticuerpos, ya sea por las vacunaciones o por el efecto rebaño que viene haciendo el virus en el mundo. Esta situación inicialmente se pensaba que se iba a cerrar la economía y los precios del petróleo, que estaban sobre los $80, pues cayeron por debajo de los $60, alrededor de los $60. Pero al ver que esta cepa no ha sido lo agresiva que se esperaba, digo no lo agresiva, sino lo mortal que se esperaba y que la economía han seguido operando, pues el petróleo está hoy en $84.21 el barril. Ojalá que el Control Master nos ponga los precios del petróleo en el día de hoy. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el WTI y tenemos el precio del petróleo a 84.21 el Brent y el WTI 81.87 $. Esto nos crea un grave problema a una economía como la República Dominicana dependiente de combustibles importados. ¿Y por qué nos crea un grave problema? Bueno, inicialmente nosotros tenemos que buscar mucho más recursos que lo que buscábamos el año pasado y el antepasado. Recuérdense que cuando la economía se cerró, el petróleo cayó a -13. ¿Qué significa vender a -$13 el petróleo? Significa que usted compra a futuro. Hay compra a futuro, pero para evitar la crisis que se dio en el 2007 y 2008 de sobreventa, que se vendían a futuro el petróleo, que llegó a $140 el barril, usted tiene un tiempo para retirar ese petróleo. Usted lo compra y lo tiene que retirar. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas o empresas que tenían petróleo almacenado o que habían comprado tenían que retirar ese petróleo. Y como tenían que retirarlo, te decían, ¿tú quieres petróleo? Yo te lo voy a dar a $5 el barril. Pero el otro te lo ofertaba a 4 y el otro te decía, yo te voy a dar 2, te voy a dar $3 para que te lo lleves. ¿Por qué? Porque las sanciones, las multas que te iban a poner eran más grandes que eso. Entonces, esto hizo que los precios internacionales del petróleo cayeran.
Pero al no caer los precios en el petróleo internacional, sino que a la economía irse abriendo y abriendo con una apertura más amplia de lo que se esperaba, pues los precios del petróleo comenzaron a dispararse. Pero además de eso, la alianza que hay entre la OPEP y el MAS, que más está Rusia y está México y otras naciones que son productoras de petróleo pero que no pertenecen a la OPEP, decidieron crear un mecanismo para, como los precios habían caído, para ir reduciendo la oferta de petróleo. La demanda de petróleo hoy anda alrededor de 100 barriles por día. Por eso es que Estados Unidos reduce 50, dice que va a distribuir 50 barriles de petróleo, millones de barriles de petróleo, y eso no mueve a nada. O sea, no crea, porque si en un día su demanda es de 100 millones de barriles, 50 es medio día solamente. Pero además, ese petróleo que tiene Estados Unidos almacenado es lo que se conoce como petróleo agrio. Y cuando tú hablas de petróleo agrio, tú estás hablando de un petróleo alto en azufre. Y se le dice petróleo agrio porque el olor a azufre te da un fuerte olor a ajo. Entonces, ahí viene la derivación de petróleo dulce, que es el súper liviano, y petróleo agrio, que es el petróleo pesado, que aunque se utiliza en la refinación, tiene que ser a través de mezcla y de mejoradores de petróleo para poder refinarlo y obtener combustible. Este te puede dar más derivado que el petróleo liviano, porque el liviano te va a dar mucho más combustible. El pesado te puede sacar otros tipos de derivados que no te va a dar el dulce, el liviano. Ahora, esto va a incidir en una situación, y es que la República Dominicana va a tener que buscar mucho más dinero para poder hacerle frente a sus necesidades energéticas. Para que ustedes entiendan, cuando el petróleo subió a $140 el barril, nosotros tuvimos que buscar el 65% de las exportaciones, o sea, de las exportaciones totales, sacando turismo, que es una exportación de servicios, sino las exportaciones totales de bienes, el 65% para cubrir las necesidades de exportación de combustible, de energético, de importación de energético de la República Dominicana. En el momento que Estados Unidos entra a lo que se llama el tapering, o tapering, como se escribe, que no es más que el desmonte de las facilidades que el gobierno norteamericano les entrega a las empresas y a la familia por haberse cerrado la economía, y cuando se plantea que va a subir la tasa de interés bancaria en un 500%, entonces ahí nosotros tenemos que ver cuál va a ser nuestro comportamiento económico y hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque al reducir los estímulos financieros, eso va a incidir negativamente en las remesas, que fueron de 10.000 millones este año. ¿Y por qué va a incidir negativamente en las remesas? Porque a muchos de los nacionales nuestros, y hablo de economías similares a la República Dominicana, que debido a la precarización laboral que existe en nuestro territorio, han tenido que irse o a Estados Unidos o a Europa a trabajar, pero
nuestros nacionales en 83, 84% alrededor se han tenido que ir a Estados Unidos, pues se va a remesar menos, porque una de las incidencias para que las remesas este año llegaran a 10.000 millones de dólares remesados por nuestros nacionales, tuvo que ver en esa flexibilización financiera que estuvieron dando, esos estímulos financieros que estuvieron dando los gobiernos hacia sus nacionales que estaban ahí. Esa reducción de los estímulos inicialmente va a comenzar por las personas, lamentablemente. Y esto va a afectar en eso. Otro de los aspectos es el tema que tiene que ver con el oro. Bueno, la República Dominicana es exportadora de oro. Ojalá que me pongan ahí en el precio del oro al día de hoy. Creo que está en $1,816 una onza. Y es importante hacer este análisis. En el año 1971, en agosto de 1971, cuando Nixon, ahí tenemos el precio del oro. Ahí lo pueden ver a cómo se está transando el oro en el mercado internacional. Ahí vemos el precio a cómo está. Cuando el precio del oro, bájalo, súbelo más, a 1806 con... no, ese es el cobre, baja más. No, sube. Vamos a ver. Bueno, ahí está el precio del oro, 1806,80. Si a ese 1806,80 lo dividimos, vamos a ver, lo dividimos, 1806,80 lo dividimos entre, es un ejercicio, lo dividimos entre los $84 que está el precio del oro. Déjame buscar la calculadora aquí, porque quiero hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean. Bueno, no la encuentro, déjame ver, espérate. Porque me va a dar, primero, cuando el barril de petróleo estaba a 2.50, el barril, déjame poner calculadora aquí, cuando el barril estaba a 2.50, usted lo dividía entre 30, usted dividía 35 dólares entre 2.50 y usted iba a obtener 14 barriles de petróleo, 14 con una onza de oro usted iba a poder obtener. Entonces, ahora que está a 1.806 entre, vamos a decir, 84, usted va a tener 21.5 barriles de petróleo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y quería hacer esto. Lo que ha pasado es que no es que el petróleo o el oro se han encarecido. Hoy, con una onza de oro, adquirimos más petróleo que el que teníamos, que podíamos adquirir con una onza de oro en el año 1971, cuando Nixon rompió la paridad dólar-oro. Lo que ha pasado es que ha habido una depreciación del dólar. ¿Y por qué ha habido esa depreciación del dólar? Por las emisiones que ha hecho el gobierno norteamericano para cubrir sus déficits fiscales. Entonces, aquí traigo esto a colación para analizar con las personas el porqué de la inflación que se está dando
en la economía. La inflación usted la puede obtener por el incremento de los precios que se da a través de los energéticos, es verdad, esos son costes, pero también cuando usted deprecia la moneda por la gran emisión. ¿Qué pasa cuando usted emite mucho dinero? La gente sale a comprar. Y ahí está la fábula del turista que llega a un pueblo y va a un hotel y le deposita $100 para él quedarse en ese hotel, porque la habitación era $100. Pero en ese hotel no había nadie, la economía del pueblo estaba deprimida, el hotelero coge y manda a pagar $100 que le debía al carnicero. El carnicero inmediatamente manda al almacén a pagar esos $100 que le debía al que le suplía al que le suplía el trigo para alimentar la vaca. Él del almacén le manda esos $100 al médico que lo atendía. Y el médico, que había ido al hotel a recibir algunas facilidades, le debía $100, va y le paga. Cuando va y le paga los mismos $100 que el turista decide bajar y decir, no, yo me voy, devuélveme mis $100. Todo esto generó una circulación de la moneda y todo quedó ahí. Pero cuando eso usted lo hace en grandes cantidades, eso es lo que trae como consecuencia es que deprecia la moneda, porque la productividad no se ha elevado, y al no elevarse la productividad, al no haber mayor nivel de producción y hay un mayor nivel de demanda, entonces encarece los precios, y al encarecer los precios se deprecia la moneda. Entonces, aquí nosotros estamos ante una situación muy complicada. Puede ser que el turismo se reduzca este año, y esto va a ser en áreas esenciales que se va a reducir. ¿En cuáles áreas se puede reducir el turismo? En lo que es el turismo de barco. O sea, ese turismo va a recibir una reducción. ¿Qué otro tipo? El de eventos. Los eventos se van a hacer mucho más tecnológicos, se va a ir mucho más al uso de la plataforma Zoom y otro tipo de plataforma para reducir los viajes de la persona. La República Dominicana es una nación que vive del turismo. También nosotros exportamos oro, pero ese oro en gran medida, sus recursos no se quedan al interior de la economía dominicana, sino que en gran medida salen. Ahora, ¿qué pasa con nuestro turismo? Nuestro turismo es un turismo de sol, montaña. También tenemos el turismo de barco, de crucero, como se le llama también. Pero si se afecta ese turismo de crucero, uno de los puntos que más va a afectar va a ser a Santo Domingo, y va a afectar mucho a Puerto Plata, que después de haberse tenido una caída en el turismo, comienza a despegar otra vez con el turismo de crucero. Otro de los aspectos que nosotros nos puede afectar es el envío de remesas de parte de los dominicanos y dominicanas que están en el exterior. Entonces nosotros tenemos que rediseñar, repensar la economía para ver hacia dónde nosotros tenemos que dirigir. Yo creo que nosotros debemos hacer esfuerzos ingentes para desarrollar en la República Dominicana la economía verde, o la economía azul, como le llama Gonder, y hacernos mucho más competitivos
en la producción de productos verdes, valga la redundancia, que nos permite una mayor apuesta en los salarios de la persona, porque lo que es zona franca y lo que es la minería que hemos llevado a cabo y lo que es el turismo, son empresas que vinieron aquí con el modelo y el esquema neoliberal. Y yo siempre he dicho aquí que nosotros pasamos de una economía de postre, de materia prima, café, cacao, tabaco, barato, para nosotros comprar materia prima, como decía Gundin Frank, en el desarrollo del subdesarrollo, o Samir Amin, para hacer una economía de servicio barato. Entonces nosotros, además de exportar materia prima barata, que después tenemos que comprar productos procesados, industrializados caros, las naciones, en la crisis que se da en los 70, deciden buscar la competitividad por el lado de la oferta, abaratando los costos salariales y mudándolo de los países de mayores niveles de desarrollo a estas naciones con salario mínimo, con depreciación monetaria y en ese momento con altos intereses bancarios para nosotros. Entonces, que hubo todo un rediseño y donde a ellos se le planteaba la liberalización de los productos, de los pagos de impuestos aduanales por los productos que ellos traían para procesarlo en la zona franca o para ellos, para el turismo, no pago de impuestos, libre de impuestos y una mano de obra barata. Eso les permitía acumular grandes cantidades de ganancia. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Que ese modelo de precarización laboral trajo como consecuencia también la migración de grandes cantidades de personas hacia el exterior. Pero aquí estamos ante la presencia de un endeudamiento tanto de la familia como de los gobiernos, no solamente de los gobiernos de países de menores niveles de desarrollo, sino también de endeudamiento de los gobiernos de altos niveles de desarrollo, como es el caso de Estados Unidos, en el cual el techo de la deuda llegó a 28.5 billones de dólares y tuvieron que incrementarlo, y que la deuda global, cuando yo hablo de deuda global, tiene que ver la familia, las empresas y todo esto, anda alrededor, el año pasado andaba alrededor de los 300 billones de dólares. Entonces, esto te plantea y nos replantea a nosotros qué debemos hacer. ¿Y por qué qué debemos hacer? Porque nosotros vamos a tener que, como Estado, sacar mucho más recursos para pagar la deuda que hemos acumulado históricamente, que llega alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero también vamos a tener que buscar mucho más dinero para pagar la deuda, porque los intereses van a subir, y cuando vayamos a poner bonos para recomprar la deuda pasada, entonces esos bonos no van a venir a tasas de interés bajas como estaba sucediendo anteriormente. Entonces ahí encierne otra crisis de deuda como la hubo en los 80, que se habla de la década perdida. Entonces, ¿por qué hablo de economía verde y por qué irnos hacia la economía verde y nosotros desarrollar esta área? Primero, nosotros somos importadores netos de energía. La quimera esa de explorar y buscar petróleo en aguas profundas va a ser un desastre para la economía dominicana. Y va a ser un desastre porque en la exploración que se hace con microondas. Y esas microondas matan los peces. Y ustedes verán una gran mortandad de peces ahí entre San Pedro de Macorís y Jaina, por esa exploración que va a hacer
APA ahí. Pero además, en esas perforaciones, como fue el caso de Ghana, va a haber emanaciones. Y esas empresas lo que hacen es que si el pozo no es rentable, porque usted tiene que ver qué cantidad de barriles de petróleo hay ahí, queda después que ellos detecten, y si extraer esa cantidad es mucho más costosa que cerrarlo, ellos lo cierran y muchas veces hay emanaciones y hay grandes contaminaciones, y eso va a afectar el turismo porque va a quedar cerca de la Romana, frente también a San Pedro de Macorís, que tiene proyectos importantes en el área turística, y también puede afectar ya no solamente con el Arca del Sargazo a Punta Cana y todo esto. Esto lo digo, ¿por qué? Porque nosotros entonces, a través de el procesamiento de esas algas del Sargazo, que constituyen un problema para la República Dominicana en este momento, atrapada en alta mar y poniendo en operación el satélite que desarrolló INTEC de detección temprana de las algas del Sargazo, se pueden atrapar y procesar las algas del Sargazo. ¿Y qué se puede producir con las algas del Sargazo? Con atrapar las algas del Sargazo va a evitar que esas algas lleguen y afeen la playa del este del país, que es el principal punto turístico de nuestra nación. Pero además, usted va a producir biogás, y con ese biogás usted puede producir energía. Esas plantas que utilizan gas natural para su procesamiento fácilmente pueden ser readecuadas para utilizar ese biogás. Entonces, con el biogás usted va a utilizar la energía que pueden usar los hoteles, ya sea para producir vapor para la cocción de alimentos, o para lavar la ropa, o para desinfectar, o producir vapor para producir electricidad, lo cual usted puede tener coste competitivo, porque un problema usted lo está convirtiendo en una ventaja. ¿Qué otra cosa podemos hacer con las algas del Sargazo? Con las algas del Sargazo podremos hacer bioplástico, y esos bioplásticos pasan a sustituir los vasos plásticos, la funda plástica y los platos y tenedores plásticos. Entonces, ya desde una perspectiva de crisis que nos genera el Sargazo, ya nosotros nos estamos constituyendo en un proyecto rentable. ¿Dónde buscar los recursos internacionales? Nosotros somos de los países más afectados por el cambio climático, y por lo tanto hay naciones que compran o ponen los bonos, compran los llamados bonos al carbono. Muchos no estamos de acuerdo, otros sí estamos de acuerdo en la utilización de esto. Pero lo que digo es que a través de estos recursos nosotros podemos acceder y tener un capital para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué otro tipo de proyectos verdes se pueden hacer? Bueno, la utilización del tallo del banano o del tallo de la musácea, ya sea banano, plátano, cualquier tipo de musácea que haya. ¿Y para qué se puede producir? Se puede producir bioplástico, pero también se puede producir alimentos para personas. Hay un suplemento alimenticio que se hace con el centro del tallo del banano, y este alimento es altamente eficaz. Yo estuve viendo un trabajo que hizo una persona en Cuba sobre este tema, y la factibilidad que hay de desarrollar este tipo de negocio y buscar recursos para esto. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Nosotros podemos hacer con el plástico que hay en abundante cantidad por ahí, desarrollar los bloques de plástico. ¿Y qué son los bloques de plástico? Es no más que recoger todo eso plástico, hacer cooperativas con gente, triturar esos plásticos. Se va a utilizar menos árido
Cuando digo árido es arena, grava, se va a utilizar menos. Esto se va a mezclar y se van a hacer. Son mucho más livianos que los de cemento, son mucho más resistentes que los de cemento. También son resistentes al fuego y al calor, no transfieren el calor, son aislantes térmicos del calor y del frío. Entonces, cuando usted construye una casa con este tipo de bloque, usted, además de resolver el problema de los plásticos que no son biodegradables, usted está resolviendo un problema también energético. ¿Por qué? Porque para enfriar una casa, cuando le da el sol con bloques fabricados de cemento, usted tiene que primero enfriar esa pared y después de enfriar la pared, enfriar la habitación. Pero con esto, como no hay transferencia de calor, eso no va a ser necesario. Entonces va a haber una reducción de los costes energéticos. Entonces ya por un lado, con el biogás tenemos la producción de energía y por el otro, la reducción del calor para la demanda energética. Ya me están haciendo señas y continuaremos con esto y otro en un próximo programa. Queremos, antes de despedir el programa, decirle que usted todas las noches, a las 9 de la noche, usted va a sintonizar hora de República Dominicana, cananga.tv, y usted nos va a estar viendo directamente. Pero si usted no nos puede localizar a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube y usted busca El Otro Enfoque con Darío Cuba y usted lo va a compartir. Si es de agrado la propuesta que nosotros estamos haciendo, usted lo va a compartir en su red de relacionados. Usted le va a dar a la campanita y le va a dar me gusta. Muchas gracias y hasta mañana a las 9 de la noche.